Abrimos una vez más el portón de esta fábrica que es el campo, la industria verde, hoy más verde que nunca, no solo porque verde es el color de la esperanza, esto se ha dicho ya alguna vez, sino también porque hoy vamos a ver realmente lo que es la agroindustria argentina. Vamos a conversar con Andrés Alcaraz, es el gerente de comunicaciones corporativas de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina. Vamos a conversar sobre el final de este conflicto tan fuerte, conflicto sindical que mantuvo paralizadas a las plantas durante casi un mes. Y cuáles fueron las consecuencias de este paro y las perspectivas a partir de ahora cuando la cosa tiende a resolverse y regularizarse. Conversaremos también con Martín Fraguío, que es el director ejecutivo de otra de las grandes cadenas y emblemáticas de la nueva agricultura argentina, que es la del maíz. Él es director ejecutivo de Maizar. Maizar está organizando su gran congreso anual para el 30 de junio y 1 de julio aquí en Buenos Aires. Vamos a conversar cómo encuentra este congreso a la cadena del maíz. Conversaremos también con Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógenos, con la cuestión crítica del biodiesel, cuyo precio ha estado afectado por decisiones de gobierno explícitas, le bajaron el precio y además le subieron los derechos de exportación, que pasaron de un 4 y pico a un 13.5%, lo que ha dejado a la industria nuevamente en estado de shock y con muchas empresas colapsadas. Y como siempre conversaremos con Jorge Castro y su visión respecto a la inserción internacional de la Argentina a partir de sus productos agroalimentarios. Estos son entonces los temas y los personajes que van a compartir esta edición de El Campo, la Industria Verde. Ya volvemos. Digamos que la sociedad estuvo en vilo en los últimos días por la cuestión de Blatter, la FIFA, las coimas y todo eso, pero mientras eso sucedía y todos estábamos expectantes, la Argentina estaba corriendo un riesgo tremendo porque se había generado un conflicto de dimensiones descomunales en el núcleo duro de su economía exportadora, que es el complejo agroindustrial cerealero, con un paro y piquetes y una situación realmente muy, muy dura que felizmente pareciera que se aclaró, el horizonte se despeja, pero vamos a conversar con Andrés Alcaraz, que es el gerente de comunicaciones y relaciones corporativas. Gerente de Comunicaciones Corporativas y Relaciones Institucionales de Ciara, la Cámara de la Industria Aceitera. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo te va? Contanos un poco en qué situación estamos ahora. ¿Se disipó el conflicto? Se disipó el conflicto desde hace unos días, con lo cual gran satisfacción. Se ha vuelto a trabajar, se levantaron los piquetes, etc. La verdad es que después de todo esto, creo que a todos nos queda una lección. Todos perdimos. Es decir, la agroindustria perdió, los trabajadores perdieron, el país perdió, de ingresos de divisas, etcétera, etcétera. Sí, pero además de la pérdida coyuntural, sí. Yo creo que también hay una pérdida estructural, un cambio de calidad en lo que era el sistema de exportaciones argentinos, porque ahora volvimos a ser puerto sucio. Bueno, sí, ahí lo está advirtiendo, creo que con justeza la Bolsa de Comercio de Rosario, acerca de que las consecuencias de un paro de 25 días, como fue este caso, evidentemente va digamos, a resultar en penalizaciones hacia a los puertos argentinos, con lo cual se van a encarecer, lo cual le va a pellizcar competitividad a los puertos que ya tenían sus inconvenientes. Sabes que, y creo que mucha gente que sigue tu programa sin duda lo sabe, hubo unas varaduras, estas varaduras producto de que es necesario continuar mejorando la transitabilidad de los buques por el río Paraná. Nosotros hemos distribuido en su momento unas impresionantes fotos satelitales de todos los barcos que estaban acumulados como consecuencia de estos 25 días de paro, sí. Lo cual da una idea de la relevancia directamente estratégica que 150 tiene. barcos en 150 barcos aproximadamente estaban pagando multas de $80.000 por día. Hasta $80.000, además de un alquiler diario de $20.000 por cada buque. Sí. Y además, digamos, ¿por qué son las penalizaciones? Las penalizaciones son porque después el buque se alquila por determinado periodo de tiempo y pasado ese periodo de tiempo
ese buque va a ser alquilado a otra persona, a otro país. Sí. En la medida que hay demoras, eso no se, digamos, todo el cronograma logístico internacional de todos esos barcos se fue al demonio. Sí, sí. Eso fue. Es lógico, y esto pasó siempre y se había limpiado mucho en los últimos 20 años desde la desregulación portuaria. Así es. Por eso se instalaron las plantas de crashing, los muelles. Exactamente. Y todo eso. Así que volvimos a ensuciar un poquito. ¿Por qué no recordamos un poco qué significa la Argentina en el mundo de estos grandes productos del complejo industrial? Bueno, digamos, los datos sobre los datos del 2014 oficiales, digamos, la Argentina, digamos, y ahí el tema de que todo este paro de 25 días lo que generó es una situación de, digamos, de preocupación mundial en otros mercados que no tienen nada que ver con la Argentina, como consecuencia de que el país suministra el 43% del aceite de soja planetario. Es el número 1, pero con el 43%. Exactamente. Y el 44% de las harinas proteicas de soja, que son las que van a asumir, digamos, a mantener a los ganados del mundo, ¿no? Sí. Entonces, esa es una importancia estratégica vital de la Argentina, con la cual, digamos, muchos medios internacionales estaban siguiendo el día a día de este paro por tiempo indeterminado que se nos presentó por primera vez. Además era el único que se le había planteado a un gremio en paritarias, ¿no? Pero la importancia estratégica creo que está dada por ese tema. Y además, sin duda, las posibilidades de aquí hacia el futuro, digamos. Pero además en lo coyuntural también afectó el ingreso de divisas, porque yo he visto que también la liquidación por parte de Ciara se vino bajo. Aumentó, digamos, declinó, digamos, desde la última semana respecto a la anterior en un 31,3%, y con respecto a 2 semanas anteriores declinó en un 44%. ¿Y por qué? Porque estamos en plena cosecha gruesa, digamos, es muy sencillo, es tan simple como eso. Sí. Ahora hay que pensar en el futuro, cómo reconstruir todo esto, cómo reparar los daños y cómo ponernos a tiro de cara al futuro. Pues ya se está hablando del futuro, digamos, y hay que plantearlo, y creo que vos lo has planteado muchas veces y creo que muy bien, digamos, se arregló, digamos, abonar ahora un salario mínimo vital y móvil a los empleados de este sector que nuclea unas 25.000 personas nada más. Y es por eso de 13.300 pesos. Y después vienen todos los adicionales, más antigüedad, etcétera. Con lo cual es uno de los gremios mejor pagados. Cuando se está exportando el aceite de soja y se está exportando harina proteica de soja, se está exportando la calidad de vida también de los empleados, digamos, porque forma parte del contexto y forma parte de trabajo argentino que se hace acá, porque ya sabemos que, digamos, muchos países tratan de comprar el grano sin elaboración ninguna para poder quedarse con la elaboración en sus propios países, porque eso es empleo. Bueno, la idea es vender empleo argentino a través de la elaboración en plantas industriales como las que hay en el país. Yo creo que eso no va a poder frenarse, a pesar de que este conflicto que tuvo muchos ribetes de salvaje, y yo creo que hay organizaciones que van más allá de las reivindicaciones salariales, ¿no? Acá se buscó generar caos, hubo principio de incendio o incendios concretamente en algunas plantas muy importantes. La planta de Dreyfus. La planta de Dreyfus. En General Lagos, ningún obrero le prende fuego a la empresa en la que trabaja, ¿no? Y ahí en el caso de la planta que estás mencionando, digamos, lo más doloroso es que digamos, se destruyó por el fuego, digamos, un laboratorio para determinar la calidad de los granos que tenía ahí montada, lo cual es muy difícil después volver a reconstruir todo eso, ¿no es cierto? Sí. Y lleva mucho tiempo, además. Además del dinero, está el tema del tiempo, lo cual fue una advertencia para el sector
bueno, digamos, de estos hechos de violencia que no benefician a nadie, sin duda. Suponemos entonces que la cosa se tranquilizó y que el fin de la campaña, de la cosecha y demás, va a transcurrir en orden, se va a regularizar el flujo de los camiones a puerto, la operación de molienda, de crash y el suministro al mercado interno de aceites comestibles, que estuvo también cuestionado a reducirse en muchas provincias, ¿no? Sí, así que eso también se puede regularizar. Bueno, la cantidad de cosas que hubo atrás de este conflicto y nosotros mirando, ni siquiera mirando fútbol, mirábamos la FIFA, claro. Mientras esto ocurría en la Argentina. Por suerte, la cosa tiende a aclararse para beneficio de toda la agroindustria y por ende la economía nacional. ¿Cuánto representa esto de las exportaciones argentinas? Bueno, traje acá porque en medio por el tema del paro no tuvimos tiempo de revisarlo, pero justamente antes de venir encontré cifras oficiales de hace pocos días donde habla de los complejos agroexportadores. Hice rápidamente una cuenta. El complejo oleaginoso cerealero argentino aportó el año pasado sobre un total de 72.000 millones de dólares de exportaciones total del país, aportó el 38% de eso, que es algo más, casi 27.000 millones de dólares sobre ese total. Eso es trabajo, pero no es solamente de la industria, digamos, también es toda una cadena de valor, como vos bien sabés, está desde el productor, la sembradora, la maquinaria que se usa para eso, el combustible. Es toda una cadena, digamos, esto es lo que por ahí a veces cuesta trabajo, digamos, a la sociedad, es tratar de explicarle, digamos, que en realidad es una secuencia benéfica de unión entre distintos sectores argentinos para producir este fenómeno. Y digamos, no son 50.000 productores de soja y 20 fábricas en los puertos. No, es mucho más, es mucho más que eso, y creemos que, digamos, digamos, las perspectivas futuras pueden ser muy auspiciosas, sin ninguna duda. Digamos, tampoco es dable pedir grandes cambios estructurales, sino, digamos, con pequeños ajustes para facilitar el pequeño, no pedir que no se supervise ni se controle. No. Controlando, digamos, pero dentro de cauces normales, se puede llegar a ganar eficiencia debido a que el polo donde está, digamos, la soja y las plantas industriales, se dice y es el polo sojero más eficiente del planeta. No lo tiene Estados Unidos, no lo tiene Brasil, no lo tiene nadie. Esto de tener solamente en torno de 300 a 400 kilómetros de las plantas industriales y de los puertos, toda la principal, el corazón de la producción, en este caso de la soja, no lo tiene nadie. Es así, es una condición única a nivel. Hiciste un comentario respecto a la varadura de algún barco de gran porte. Sí. Eso estuvo afectando. ¿Qué pasa? ¿Falta profundizar el dragado? Evidentemente, sí, ya sé que, digamos, no es mi especialidad, digamos, pero, digamos, sería conveniente hablar con las cámaras que están especializadas en este asunto, pero por lo que he tenido la ocasión de leer, digamos, ya está trabajando una draga en el río con el propósito de solventar ese tipo de inconvenientes que se produjeron, de manera de que, porque además, digamos, nosotros pensamos que por allí salen solamente productos o subproductos del agro y de la agroindustria, ¿no es cierto? Es una vena salen minerales, petroquímicas y una cantidad de productos que tienen que ver con eso, digamos. Que son de alguna manera hijos de la soja, porque el dragado se hizo para todo este desarrollo, pero ahora todo se ve. Efectivamente, de eso se trata. Muchísimas gracias, Andrés Alcaraz, sí, un gusto, de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, por compartir este espacio aquí en el campo en la industria verde. Muchas gracias. Gracias a vos. Continuamos en el campo en la industria verde, ahora con posición tema el maíz, con Martín Fraguío, que es el director ejecutivo de Maizar, la organización que coordina a todos los que trabajan en la cadena del maíz. Y bueno, estamos terminando la campaña, la cosecha, y se viene el Congreso. Sí.
Tenemos un congreso a fin de mes. Sí, exacto, 30 de junio, 1 de julio, este año 2 días, y la intención es discutir los temas principales de nuestra cadena de valor desde distintos ángulos, así que vamos a tener en un salón durante los 2 días debates sobre las agendas estratégicas de los sectores. Por un No lado, es un buen momento para eso, ¿no? Estamos frente a un fin de ciclo, claro, pase lo que pase, esta etapa se termina y se inicia una nueva. Sí. Y el maíz, que es el cultivo del siglo XXI, así como fue la soja de la década primera de este siglo, ahora viene la década del maíz. Sí, y además vemos, digamos, el maíz solamente es competitivo si los sectores de su transformación en Argentina son competitivos. O sea, el mercado externo es demasiado chico para que la Argentina exprese solo su potencial exportando. O sea, la Argentina podría duplicar o triplicar la producción de maíz, pero el mercado mundial no resistiría esos volúmenes. Sí. Entonces tenemos que entender de qué manera la cadena de la carne vacuna, la cadena avícola, la cadena de la leche, la cadena de los biocombustibles y las otras pueden ser competitivas y cuáles son aquellos elementos, lo que se llama las competencias centrales o sus destrezas principales sobre las cuales construir su competitividad. Ahora, Martín, hay una cuestión. Cuando uno te escucha, digamos, se lo plantea en estos términos, dice, bueno, ojo que este discurso lleva, incluye un poco esta cuestión de que, bueno, al final las retenciones no son tan importantes, sino más bien, como dice el gobierno, un motor para el valor agregado. No, eso no. Justamente por eso para nosotros es tan importante el debate de la estrategia, porque pensar que las retenciones a un producto tan importante como el grano de maíz, que afecta tanto la posibilidad de aplicar tecnología a su producción, de desarrollarlo en zonas más lejanas de los puertos, son los impuestos a la exportación, es el error más grande que hace la Argentina en su historia. Claro, y no es solamente de esta época, hubo muchísimas décadas durante el siglo XX donde la Argentina creyó y destruyó su capacidad competitiva. Podemos decir, digamos, como una figura estrictamente de mercado, que si la Argentina sobre oferta maíz, el precio va a bajar y eso va a generar ventajas competitivas para la transformación interna. Es que eso es parte justamente del debate que nosotros queremos dar, porque muchas veces, además de decir, no, las retenciones son mejores porque entonces se da competitividad a sectores, digamos, internos, que finalmente no es tal cosa, porque el resto del mundo desarrolla sus cadenas del maíz, sobre todo evitando este tipo de cosas. Al contrario, subsidiando al productor, subsidiando su tecnología, subsidiando su capacidad de recuperar el potencial de los suelos. Pero el otro tema es, si queremos que estos sectores de la transformación de maíz sean altamente competitivos, necesitamos, como decís vos, una gran oferta interna, para lo cual hay que lograr área sembrada importante y rendimientos muy importantes, que todo eso es tecnología. Cuando la relación entre lo que la Argentina exporta y lo que queda internamente está más del lado de la exportación, que es lo que le pasa a Argentina. La Argentina es el país del mundo que tiene el volumen mayor exportado en relación a la producción total. Eso te garantiza que vos tenés el precio interno más bajo y más estable. Es así, además la lejanía al mundo hace el resto del trabajo. Exactamente, por eso la transformación de maíz en Argentina, sin ni ROEs, ni retenciones, ni ninguna cosa loca, siempre es la más competitiva del mundo, por condiciones climáticas, de distancia, etcétera, ¿no? ¿Podemos repasar un poco cómo se distribuye un poco la torta del maíz entre lo que es exportación y distintos consumos en el mercado interno? Sí. Digamos, sin tomar un número. Bueno, está bien. Porque es difícil. Si tomamos un número, tenemos que tomar una de las dos fuentes, que son Ministerio de Agricultura, 30 millones de toneladas, bolsas o otros analistas del sector privado, maíz solo comercial, 24, 25 millones de toneladas. Entonces ahí ya nos ponemos a discutir metodología que no vale la pena. Pero lo que es real es que en un año de estos, la exportación de maíz está entre 18 y 20 millones de toneladas. Y todo lo demás queda para consumo interno. El principal consumidor es ganadería vacuna de carne, que es más o menos un poco más de la mitad en feedlot y alrededor de un 45% en suplementación a campo, o sea, recría de vaquillonas, lotes de destete precoz, suplementación a las vacas en invierno, suplementación de reproductores, etc. El segundo es avicultura, sobre todo producción de pollo, y es, si no tomamos números, es como un 25% menor que la ganadería vacuna de carne. El tercero es la lechería, que es un poco más de la mitad de la avicultura, o sea que ya hay un salto bastante importante.
El que le sigue es el etanol y la molienda húmeda, que están las dos en la misma capacidad industrial de más o menos 1.100.000 toneladas, pero varía según el año. La molienda húmeda tuvo una caída grande estos últimos 2 años, así que hoy está por debajo. Pero si las dos anduvieran al mismo ritmo estarían iguales. Le sigue el cerdo, que ya es bastante menos, digamos, podríamos decir que es prácticamente 1/10 de lo que consume la ganadería vacuna de carne. O sea, es un sector ya mucho menor. Y en consecuencia con un potencial enorme. Y en consecuencia no con puede ser un que gran es una relación de 1 a 10. Claro, claro. Pero me parece que ahí la discusión todavía que vemos es que la cadena de valor porcina todavía le falta como algunos elementos básicos que las otras cadenas de valor ya lo tienen, ¿verdad? Está en un momento de crecimiento muy importante, tiene un potencial grande. Pero no se exporta, estamos afuera de... Claro, todavía somos importadores, ¿verdad? Entonces la importación de carne de cerdo todavía juega un rol que es difícil pensar si se va a seguir dando o no, porque uno ve, por ejemplo, Estados Unidos, que es el primer exportador mundial de carne de cerdo, es a su vez un gran importador. Y lo mismo hace con la carne vacuna, que no es el tercer o cuarto exportador mundial, pero es primer importador mundial. Entonces, yo creo que la Argentina todavía tiene que entender cómo la integración de sus cadenas de valor en muchos casos tiene que ver con poder importar ciertas tecnologías, ciertos productos intermedios y luego exportar u otro producto intermedio o un producto final con marca y con otras cosas. Dentro de Maizar, digamos, o en tu visión, los sectores de consumo, de agregación de valor internos más próximos, ¿por dónde van? ¿Son todas las cadenas por igual? ¿Se puede crecer más en etanol que en cerdos? ¿Se puede crecer más en carne vacuna? Claro, a mí, claro, cada uno yo creo que depende, o sea, esto que vos me preguntás es como un análisis de muchas capas diferentes. Yo creo que el que debería tener la mayor sencillez de crecimiento es la industria del etanol. Porque con facilidad el mercado automotriz argentino podría atender al de Brasil, y eso nos llevaría a un crecimiento realmente muy importante. O sea, claro, estamos en el 10%. Estamos en el 10% y Brasil está en el 27%, más el mercado del hidratado, que es otro 25% más. O sea que fácilmente podríamos quintuplicar el mercado de etanol que tenemos hoy sin mucha complicación. Esos son 5 millones de toneladas de maíz adicionales. Exactamente, eso podrían ser 4 o 5 millones extra y sin pensar en exportar, que en realidad si la Argentina tuviera una industria de esa envergadura, Brasil hoy es el primer importador mundial de etanol. O sea que nosotros en la interzafra brasilera, con una industria de esa escala, podríamos estar pensando en colocar, no sé, un 5%, un 10% de ese volumen. El segundo para mí es la carne, perdóname. No, esto que planteas es muy interesante. O sea, la Argentina podría atender a lo mejor a partes del sur de Brasil y demás que, yo creo que son casi limítrofes son limítrofes. Claro, y que no están tan cerca del estado de San Pablo, que es el más competitivo. ¿No? El parque automotor brasilero, sobre todo de Flex Fuel, sigue creciendo a un ritmo enorme a pesar de estos con años. Con autos Flex que se fabrican en la Argentina. Claro. Y no están homologados para ser utilizados. Claro, es una cosa de locos. O sea, los Flex que se producen en Brasil se venden acá y no dicen Flex, y los que fabricamos acá van al mercado brasilero. No sé por qué cuando hablamos de cualquier cosa que tenga que ver con la agricultura terminamos en la bioenergía. Bueno, es como la nueva visión, ¿no? De somos el sector que toma la energía del sol con la mayor eficiencia y la mayor participación del ser humano, ¿no? Enormes posibilidades y todo para debatirse en el Congreso el 30 de junio. Exacto, 30 de junio, 1 de julio, eso es como una línea, ¿no? El tema de la estrategia, debate de las agendas estratégicas de estos sectores, y después vamos a tener unos talleres del tema de salud humana con médicos. Gastón, nuestro presidente, es médico, con la Asociación Médica Argentina, uno de nutricionistas, con la Sociedad Argentina de Nutrición, FANUS, Nutrición 10 Hambre Cero, y otro de educación, orientado al docente urbano y rural, y en el caso de los docentes urbanos, lo que estamos discutiendo con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es discutir el rol de la bioenergía en las ciudades. Fantástico. Sí, creo que va a ser muy interesante. Imperdible. Gracias, Martín, por acompañarnos Héctor, como aquí, siempre, contándonos lo que va a ser el Congreso de Maíz el 30 de junio. ¿Y cuándo? El 1 de julio, son 2 días. ¿Dónde va a ser? En Parque Norte, en el Golden Center de Parque Norte, así que los esperamos. Estaremos. Gracias. Y enseguida continuamos. Continuamos.
Estamos en el campo y en la industria verde, ahora en el bloque que habitualmente destinamos a los biocombustibles. Estamos con Claudio Molina, que es director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno. Y el motivo de la convocatoria, Claudio, ha sido esta cuestión con nuevas medidas del gobierno apretando a la industria del biodiesel. Porque ¿podemos resumir lo que está pasando? Sí, en estos días la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo, Héctor, decidió aumentar los derechos de exportación del biodiesel del 5 al 13,2%. Del 5 al 13,2%. Exactamente, en un momento donde las cantidades de biodiesel exportadas registran pisos históricos en términos de la capacidad instalada de la industria. Ajá. O sea, como señal, es algo así como decirle a los industriales, lo poco que exporten van a pagar con un impuesto mucho mayor que el que venían pagando. Ajá. Ahora, lo más extraño es que el mes anterior, y esto lo hemos resaltado, el gobierno había bajado las retenciones al 5%. Si uno analiza hacia atrás, desde agosto del 2012 que se creó esta unidad por una resolución conjunta del Ministerio de Economía, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Planificación, pero que en la práctica las decisiones las toman funcionarios del Ministerio de Economía, es muy difícil establecer los parámetros con los cuales trabajan porque es un serrucho total. Si uno traslada un gráfico, las alícuotas de retenciones de estos últimos 2-3 años... Es interminable, hemos hecho varias... Es muy difícil determinar cuál es la lógica. Por otro lado, este organismo que no tiene un domicilio constituido ni un teléfono donde comunicarse, porque uno no sabe qué hacer, se imagina quiénes lo pueden integrar, lo que hace es fijar derechos de exportación a través de actas que emite, pero que no publica en el boletín oficial. O sea, el acceso a la información pública en este caso es imposible. Es increíble. Los exportadores cierran negocios y se enteran en la aduana al momento de oficializar el embarque cuál es la retención, pero después la cambian retroactivamente, con lo cual hay una incertidumbre permanente. No creo que haya muchos antecedentes históricos de un manejo tan desprolijo de la situación. Esto nace con una resolución conjunta que se crea la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo y por otro lado al mes siguiente, en septiembre del 2012, el Poder Ejecutivo emite el decreto 1719 de retenciones móviles. Ajá. Hay que ser justo, en ese momento la Presidenta de la Nación le dijo al licenciado Guillermo Moreno, que le lleva la propuesta, licenciado, ¿usted está seguro que un régimen de retenciones móviles va a funcionar? Sí, ya veníamos con un antecedente. La Presidenta levantó la cuestión y su duda, pero en ese momento le prometieron que iba a funcionar. En la práctica, si uno analiza lo ocurrido, ha sido desastroso el desempeño de este organismo. Porque me imagino que las empresas, las que estaban, remaron como pudieron y las que no estaban no estuvieron nunca, porque ¿quién va a invertir en un negocio que tiene estos parámetros? Fíjense en este momento lo que está pasando. Se abre nuevamente de manera incipiente el mercado de Estados Unidos para exportaciones de biodiesel y de golpe este cambio significativo en el nivel de tributación. 8,5 puntos. Exacto, hay negocios cerrados que ahora pasan a ser negativos en términos de rentabilidad, porque las retenciones se fijan hacia atrás, corresponden al mes de abril. Lo que va a pasar en mayo no lo sabemos. No hay publicaciones, no hay procedimientos escritos de cómo se llevan adelante estas decisiones. Sí, realmente es muy llamativo. Y si uno lo mira hacia adentro en el mercado interno, la fijación del precio, que sigue una fórmula, no tiene relación con la estructura de costo que hoy tiene y fundamentalmente las pequeñas y medianas empresas, sector que este programa intenta proteger. Sí. Con lo cual vamos a una crisis sin precedente en esta industria si esto no se revisa a la brevedad. Por un lado, digamos que se aumenta la retención y se quita rentabilidad a la exportación. Pero por otro lado también explícitamente se baja el precio del biodiesel para el mercado interno. Lo que ha subido en términos relativos de un mes al otro no cubre la diferencia de costos. Sí. Pero si uno lo compara con relación a un año atrás, la baja es de más del 20%. Si bien el aceite bajó, hay costos que no están dolarizados, que son en pesos, que han sufrido la consecuencia de la inflación alta en este último año. Sí, pero al mismo tiempo los números no cierran. Digamos, el biodiesel concurre al mercado del gasoil, ¿no es cierto? Así es.
¿Qué pasó con el precio del gasoil? Sigue subiendo, se hizo mucho marketing a principio de año con la baja del 5%, ya ese 5% está recuperado en surtidor. Sí. Hay una transferencia de ingresos muy grande de los productores, no solo de biodiesel, sino de bioetanol y fundamentalmente de maíz. Pero lo que es más llamativo es que si el Estado busca mejorar las finanzas de YPF, tomemos en cuenta que sumando participaciones directas e indirectas a través del Estado Nacional y de las provincias, en el mejor de los casos suman un 60%. Si uno pondera la participación de YPF en el mercado por la participación accionaria directa e indirecta del Estado, le estamos transfiriendo solamente un 33% de esos ingresos al Estado, y el resto se llevan los accionistas minoritarios de YPF, que bienvenido sea. Sí. Entonces, toda la situación es una transferencia de un sector privado a otro sector privado. Exactamente, es una situación muy llamativa. Sí. Es lógico que se proteja la generación de energía convencional, pero no se puede destruir de un plumazo todo un programa de biocombustibles que es hijo de esta década y que tantos beneficios ha traído al país. Y sobre todo en un año donde en la cumbre de París, digamos, esta cuestión va a estar sobre el tapete, porque el mundo avanza hacia la era postpetróleo. Sí, yo dejo abierto que acá ha habido un error o un apresuramiento o alguna cuestión subjetiva, Héctor, porque no tiene ninguna lógica lo que hicieron en este momento. Cuando uno habla de una cuestión subjetiva, dice que hacen lo que les parece. Digamos. O se enojaron con algún actor y le aplicaron la regla a todo, puede ser eso. Y la otra cuestión es que cuando se construyó el convencimiento respecto a la importancia que tiene transformar aceite de soja en biodiesel, considerando que el aceite en el mejor de los casos es un coproducto de la harina proteica en la molienda, y esto impacta en los precios de todo el complejo soja. Si uno analiza la secuencia de los últimos años de las primas o descuentos del aceite crudo de soja argentino en Chicago, que es un mercado de referencia, queda muy claro que el efecto de transformación de excedentes de aceite de soja en biodiesel genera una ventaja en los ingresos totales de todo el complejo soja y por ende del Estado a través de la retención. Podemos decir que esa prima, esa diferencia que hay entre el aceite FOB Rosario y el FOB Golfo varía en función de lo que haga la Argentina con el biodiesel. Sin lugar a dudas. Si hacemos más biodiesel, mejora el FOB. Y si no va a un descuento. Y en un momento se puede verificar $150 de diferencia por tonelada de aceite, que tiene un impacto importante en el precio de todo el complejo soja, porque esto arrastra también en parte proporcional al poroto. Claro. Entonces, bueno, esto se comprende en el gobierno, pero después algunos funcionarios toman decisiones apresuradas. Espero que las revisen, porque sinceramente no tiene ningún sentido lo que ha ocurrido. Lleva a una crisis como fue la del 2012, que de un plumazo bajaron el precio del mercado interno 1.000 pesos por tonelada en agosto del 2012 y llevaron al cierre de todas las pymes. Y al mismo tiempo que también se complicaba el panorama exportador por la cuestión de las retaliaciones europeas, por la expropiación de YPF. La verdad que hay que tener coronarias muy sanas para estar en el negocio del biodiesel. Sí, ¿no? La verdad que es muy inestable todo. Había hasta el año 2012 una estabilidad bastante pronunciada. En agosto, con la creación de este organismo y la mayor influencia del Ministerio de Economía, sinceramente hemos pasado 2 años y medio, casi 3 años muy difíciles. ¿Qué pasa con el aumento pretendido en algún momento y que ha tenido fluctuaciones del corte con biodiesel? Con etanol sabemos que podemos ir a un 27%, como en Brasil tenemos los mismos autos, es todo cuestión de homologarlos. Bueno, acá hay también un mar de contradicciones, porque en diciembre del 2013, en el autocine del Ministerio de Economía, el ministro Axel Kicillof, con la presencia del ministro de Videu, que siempre apoyó los biocombustibles, esto hay que reconocerlo, anuncia el aumento del corte al 10%, el contenido de biodiesel en el diésel mineral, y a su vez el cumplimiento por parte del segmento de generación eléctrica, porque si bien el artículo 7 de la ley 26.093, que regula la producción, comercialización y uso de biocombustibles, establece que todos los combustibles minerales que se comercializan en el país tienen que llevar un contenido mínimo del 5% de biocombustibles, en la generación eléctrica por algunas cuestiones técnicas esto no se estaba cumpliendo. Se establece normativamente la exigencia de usar un 10% a partir de febrero del 2014, pero el año 2014 paradójicamente fue quizás el que menos biodiesel incorporó al gasoil para ese destino.
Ahora, en estos días, la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista, conocida como CAMESA, que es la que intermedia en la provisión de gasoil, debido a la diferencia enorme que hay entre la tarifa interna y el costo de generación, lanza una convocatoria con precios que establece la Secretaría de Energía para el segmento de empresas más grandes, proveedoras de biodiesel, que no tienen relación con los costos, con lo cual se han presentado 2 empresas que tienen un sobrestock enorme de biodiesel y más por una necesidad de sacar el producto porque lo hacen a pérdida. O sea, la idea es no cumplir, encontrar una chicana para que el segmento de generación eléctrica no cumpla con el corte al 10%, que es una medida del mismo gobierno, del mismo modo que el decreto 1719 del 2012 establece que cada 15 días la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo debe fijar precios y retenciones, y han pasado hasta 3, 4 meses y de manera retroactiva la fija. O sea, el mismo gobierno no cumple su propio decreto. Realmente es insólito lo que está pasando. Quedan algunos meses para todo esto. La cuestión es empezar a hablar con los que vienen. Estamos, siempre decimos, frente a un fin de ciclo, empieza otro, cualquiera sea el signo, y es cuestión de que tenga la cosa un poquito más clara respecto a cómo mover esta industria. Esperemos que así sea, Héctor, porque lo peor sería que nos acostumbremos a esta forma de trabajo. Esto da para mucha injusticia. Algunos pueden ganar mucho, otros se pueden fundir, así no hay inversión. Sí, pero en este momento es un juego de perder-perder. Gracias, Claudio. A vos, y Héctor. Nosotros enseguida continuamos aquí en el campo de la industria verde. Continuamos en el campo de la industria verde, ahora con Jorge Castro y nuestro habitual diálogo respecto a las grandes tendencias globales que tienen que ver con la sociedad, la agricultura en este mundo globalizado. Y Jorge, venís hablando de esta cuestión tan profunda de la transición dietética y su impacto en los grandes rubros de la agricultura. Bueno, quizás el asunto se puede plantear en estos términos, Héctor. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha establecido que en los próximos 10 años, de acá al 2025, más del 60% del incremento de la producción agrícola mundial va a responder fundamentalmente a 2 granos que están destinados a la alimentación animal, que son la soja y el maíz. Qué notable. Son justamente los 2 donde se concentra además todo el flujo de tecnología, ¿no? Exactamente. Lo que al mismo tiempo establece el Departamento de Agricultura norteamericano es que la razón de el peso abrumador que tienen los granos destinados a la alimentación animal en los próximos 10 años, en el crecimiento de la economía de la producción agrícola mundial, es la transición dietaria que experimentan los países asiáticos, sobre todo China. Claro, porque digamos que los países de Occidente ya habían hecho la transición, ¿no? Ya la habían hecho. Hace cientos de años. Exactamente. Acá la novedad es el hecho de que más de la mitad de la población del planeta, unos 4.500 millones de habitantes, encabezados por China con 1.340 millones de habitantes, están experimentando una gigantesca transición dietaria. Esto es, el vuelco masivo de sus poblaciones al consumo de proteínas cárnicas. Y el dato más importante a tomar en cuenta respecto al significado de esta tendencia es que el consumo de carne en los países emergentes, sobre todo los asiáticos, no depende de lo que suceda con el aumento del PBI nominal de esos países, por ejemplo China, sino que depende fundamentalmente de lo que ocurra con el aumento del ingreso per cápita de su población. Qué notable, ¿eh? Entonces, el dato con respecto a China es que la economía china se ha desacelerado profundamente en los últimos 5 años. El año pasado, la economía china creció 7.4% del Producto Bruto Nominal. Y al mismo tiempo, esto se puede comparar con lo que ocurría, por ejemplo, en el 2010, donde la economía china se expandió 10.3% en lo que se refiere al incremento del Producto Bruto Nominal. Sí. Hay una desaceleración
de casi 4 puntos en el crecimiento de la economía china. Pero al mismo tiempo lo que falta agregar es que el año pasado, mientras la economía china se desaceleraba a 7.4%, el incremento del PBI nominal, el incremento del ingreso per cápita de su población sobrepasó lo que sucedía con el aumento del PBI nominal. Ajá. El año pasado, el ingreso per cápita de la población china aumentó 9.4%. El incremento del PBI nominal el mismo año fue 7.4%. Quiere decir que el ingreso per cápita de la población china de 1.340 millones de habitantes crece 2 puntos por encima del aumento del PBI nominal. Y eso tiene impacto en las tendencias directamente dietarias. Está vinculado esto con el aumento del consumo de carnes. Claro. Sobre todo porque en este aspecto del consumo de carnes y por lo tanto el proceso de transición dietaria, hay un segmento cualitativo en este fenómeno de la época, que es el hecho de que hay una nueva clase media en China, en donde el segmento de mayores ingresos de esa clase media es el que más rápidamente aumenta. Sí, eso es claramente así, y explica entonces que la cuestión no es tanto mirar el crecimiento vegetativo de la población, la tasa de aumento de la población mundial y sobre todo la china, la asiática, sino el incremento del Producto Bruto Per Cápita que tiene que ver con el poder adquisitivo. Exactamente, con los ingresos reales, Producto Bruto Interno Per Cápita en términos reales, descontada la inflación. Sí, ese es el elemento clave. Este es el elemento clave, y esto es por lo tanto lo que está llevando a cabo este proceso de transición dietaria acelerado en más de la mitad de la población del planeta, unos 4.500 millones de personas. Y que se refleja en una necesidad creciente de los dos insumos básicos de la producción animal, maíz y harina de soja. Exactamente. Lo que nos lleva en forma directa Sudamérica. A América del Sur, y dentro de América del Sur a la Argentina, y dentro de la Argentina a la región centro. Es así. Lo viste hace muchos años y la realidad va confirmando esa visión. Gracias por acompañarnos hoy, Jorge. Por favor. Enseguida continuamos. Como reflexión final de esta edición del Campo de la Industria Verde, podríamos decir que a veces el mundo parece redondo, y es redondo. El programa de hoy fue bastante redondo. Fíjese lo que hablábamos recién con Jorge Castro, con esta cuestión de la transición dietética y los dos productos emblemáticos de la agricultura mundial. Y fue exactamente el recorrido de nuestro programa. Empezamos hablando con Andrés Alcaraz sobre las implicancias del feroz conflicto de la agroindustria sojera, que felizmente ya se ha disuelto. Parece que las cosas empiezan a caminar regularmente, se va a regularizar el flujo de divisas, el tránsito de los barcos, vamos a dejar de perder plata pagando multas absurdas por puertos sucios, que es lo que nos ha estado pasando, pero que va a costar muchísimo tiempo recuperar la imagen que supo construir la Argentina a través de 20 años de hacer bien los deberes dentro de este sector. La Argentina se convirtió en estos 20 años en el principal abastecedor mundial de harina de soja, y uno de los mayores actores del negocio del cereal forrajero por excelencia, que es el maíz. Sin embargo, este tipo de conflictos alteran un poco la imagen que había logrado construir la Argentina en cuanto a abastecimiento seguro de estos granos para el gran negocio de la producción de alimentos hoy a nivel mundial, que es la transformación de energía y proteína vegetal en proteína animal. Los dos productos que más crecen y que más han crecido en los últimos años en el mundo y en la Argentina han sido precisamente la soja y el maíz. Y en ese orden, la Argentina va a ser un gran actor en el futuro, porque no hay otro que pueda ocupar esta posición en esos dos grandes rubros. Y son exactamente los que más han crecido en Estados Unidos. En Estados Unidos toda la producción agrícola está estancada, y las dos producciones que crecen son la de maíz y la de soja. Nosotros no hemos hecho nada para impulsar esto. Esto ha sido fruto absolutamente de una situación de mercados tomada por una estructura que ha
operado como pudo en los últimos años. Es decir, con todo en contra, la Argentina ocupa una posición de relevancia en estos dos productos. Y flor de relevancia, porque la Argentina lidera el mercado mundial de aceite de soja y el mercado mundial de harina de soja, dos insumos críticos. Y además lidera y supo liderar el mercado mundial de biodiesel, que es un producto de la transformación del aceite de soja. Y ese tema también estuvo presente en esta edición del Campo, la Industria Verde, en lo que conversábamos con Claudio Molina. Y fíjense, tanto maíz como soja como biodiesel están hackeados por errores en la estrategia oficial en lo que es la política para el sector. En el caso de los biocombustibles, lo que está sucediendo es dramático, una industria muy pujante que nació hace 7, 8 años y que logró colocar a la Argentina en la cima mundial del valor agregado del aceite, que es la producción de biodiesel, transformando un insumo de la industria alimenticia en un biocombustible de extraordinarias características, porque es renovable, amigable con el medio ambiente, producido a un costo bajísimo en plantas de escala de última generación y con enorme eficiencia y con un río, con su dragado, listo para exportar esto competitivamente a cualquier lugar del mundo. Todo eso hoy está en jaque y requiere volver un poco a las fuentes y empezar a pensar cómo reconstruimos y cómo consolidamos esta industria que además se ha convertido en estratégica para la macroeconomía nacional. El flujo de divisas depende de este clúster sojero y de las exportaciones de cereales que están vinculadas al mismo clúster. Lamentablemente hemos hecho todo mal, hay que reconstruir, hay que repensarlo, pero ni bien acomodemos un poquito algunas cosas, como lo decía Andrés Alcaraz, esto se va para arriba rápidamente. No hay ninguna posibilidad de que esto deje de crecer desde el punto de vista de los mercados. Si tenemos alguna dificultad es porque la hemos generado nosotros mismos y no hemos tenido la visión o la habilidad para poder resolverlo. Hasta la semana que viene.